Hoy hablamos sobre el berrinche de Pilar Cisneros, de cómo le gritó a una compañera en plena asamblea, de las razones del por qué le gritó, de las razones de por qué se dio todo esto y cuáles son las aristas, múltiples aristas detrás de esto, y sobre la amenaza de Rodrigo Chávez de que la democracia puede estar en riesgo si no aprueban los eurobonos, y también que el país está bajo agua básicamente por el huracán Julia. Entonces, nada. Buenas, esto es Welcome to Chepe, un programa para las personas que saben que lo cortés no quita lo valiente. Porque Pilar Cisneros le pegó una gritada e hizo llorar a María Marta Padilla, una diputada y compañera de su propio partido el jueves antepasado. Suave, yo sé que hay un montón de ustedes que ya están a punto o están dejando un comentario sobre cómo hablar de esto. Les parece una completa estupidez y no me malentiendan, es una estupidez, pero no deja de ser relevante. Porque detrás de lo que puede parecer solo un berrinche de ego, hay un tema complejo que tiene muchísimas aristas. Una de estas es que el berrinche de Pilar es una de las razones por las cuales el presidente probablemente sintió la necesidad de salir a decir semejante cosa. Al final del día, esta es una de esas cosas que parecen pequeñas en el contexto de una agenda legislativa, pero que son vitales para la sobrevivencia de nuestra democracia. Y no creo estar exagerando. Si a nosotros se nos viene una crisis como la que vivió el país en el año 1980, en las circunstancias que estamos, porque no sabemos manejar nuestra macroeconomía, yo no le garantizo a nadie que nuestros hijos van a tener democracia. No se preocupe, señor presidente, nuestra historia aquí en Costa Rica está llena de ejemplos de cómo los ticos sabemos defender nuestra propia democracia y nunca nos ha hecho falta que un presidente o gobierno de turno nos diga si la vamos a tener o no. Pero antes de hablar del episodio del reality de los miércoles de esta semana, ¿por qué saldría Chávez a hacer un comentario tan inflamatorio? Lo primero es recordar que esta no es la primera vez que el presidente trae el tema de los eurobonos a la mesa. Ojo que ahora vino con un cambio de tono porque parece que la primera estrategia de gritar y amedrentar contra la asamblea no le salió. Señoras diputadas, señores diputados, vienen decisiones fundamentales para poder servir a los pueblos. Sí, estoy hablando de darle certeza al gobierno de que puede pagar, puede construir los puentes que hacen falta. Y después preguntan de dónde aprende Pilar, aunque yo ya no sé quién le enseñó a quién porque este par es tal para cual. Pero bueno, algún día se darán cuenta que nadie entiende a gritos, o tal vez ya es demasiado tarde para que se cuestionen su condicionamiento y lleguen a comprender eso y vayan a terapia y etcétera. Entonces no sabemos si eso va a pasar nunca. Pero bueno, de paso, ¿qué será con Guanacaste que los presidentes suelen tener momentos tan acongojantes? Pero no tiene miedo de avanzar cuando hay que avanzar, y a las que nos detienen no nos vamos a dejar que nos detengan. ¡Que viva la anexión! ¡Que viva Guanacaste! ¿Ven cómo gritar no sirve de nada? Pero volvamos al tema. Estamos hablando de Pilar gritándole a una compañera de partido y del presidente diciendo que no vamos a tener democracia si no aprueban su proyecto. ¿Qué tienen que ver estas dos cosas? Bueno, aquí hay que leer entre líneas un poco. El tema es que Pilar Cisneros se pudo haber paseado en el proyecto del presidente de los eurobonos porque, como bien nos dijo una fuente dentro de la asamblea que vio todo lo que ocurrió el día de la gritada, Pilar básicamente se quedó sola. Ese es el mensaje. Queriendo decir que tras la gritada, Pilar perdió su apoyo en la asamblea. De hecho, según el testimonio de personas que vieron todo lo que pasó, hasta otros diputados que han sido más favorables al oficialismo le dijeron que con escenas como esta podría estar jugándose los votos de, adivinen qué, los eurobonos. Entonces, para ponerlo en dos platos, Pilar Cisneros, siendo la vocera de Chávez, arma una gritería en la asamblea. Esto le hace perder relación y apoyo con la oposición y se pasea en que el proceso de los eurobonos sea uno fácil. Recordemos que la oposición se ha negado a aprobar los eurobonos hasta que Chávez presente una ruta fiscal, algo que no hizo en pre-campaña, campaña, entrando a gobierno y ni siquiera en su presentación de plan de gobierno. Digo, show de 100 días, reporte de los 100 días. Por lo cual Chávez no le quedó de otra que hacer lo que sabe hacer:
usar su conferencia de prensa para hacer alusiones y amenazas de la estabilidad del país si no le aprueban su proyecto. Más o menos como cuando un chiquito se tira al piso a hacer un berrinche, parecido. Pero suave, vamos para atrás. ¿Qué exactamente hizo Pilar? Les doy el contexto. María Marta Padilla fue la única diputada del partido del presidente que decidió votar con la oposición en el proyecto de ley para sacar al 911 de la regla fiscal. Y entonces, en una rabieta de que María Marta Padilla tenga mente y decisión propia, los diputados del oficialismo se reunieron y fue en ese momento que Pilar empezó a pegar gritos en la asamblea y poco después fue cuando Padilla fue a parar al Departamento de Servicios Médicos. Pero ¿por qué Pilar Cisneros estaría tan brava que piensa que es justificable pegarle una gritada tan fuerte a Padilla al punto que la descompone? Bueno, recordemos que Rodrigo Chávez había vetado este proyecto de ley que excluía al 911 de la regla fiscal. Tal vez porque esta institución no es un ministerio o un ministro. Esa es solo mi impresión. ¿Es esto congruente? Nadie sabe. Entonces, tal vez fue en ese momento que Pilar Cisneros se sintió indignada de que alguien pudiera atreverse a ir en contra de ella y las órdenes de don Rodrigo. Y bueno, se vino esa escena de telenovela de Thalía que daba en el 7. ¡Hija babosa! ¡Te atreviste! ¡Pero te va a pesar! ¡Te va a pesar! Recordemos que Chávez en parte vetó este proyecto porque quería pasar una ley que le permitiera al gobierno central aumentar en 140,000 millones el gasto en servicios, salarios y transferencias en el 2023. Pero la semana antepasada sus amigos del Fondo Monetario Internacional se opusieron a este proyecto de ley por considerar que el país aún se encuentra muy endeudado, lo que motivó a que los diputados quisieran resellar este proyecto de ley. Resellar un proyecto de ley significa volver a votarlo para básicamente pasarle por encima al veto del presidente y convertir ese proyecto en ley. El tema es que para lograr esto los diputados necesitaban de 38 votos, cosa que casi nunca pasa. De hecho, que hace más de 7 años no pasaba. Entonces, cuando llegó el día jueves y no contaban con esa cantidad de votos por la ausencia de algunos diputados de Liberación y de Nueva República, 5 jefes de fracción decidieron dejar esa votación para otro día cuando sí estuvieran todos, sacando colmillo. Ahora, no que una persona necesite explicar por qué tiene mente propia, pero otra arista que tomar en cuenta es la razón por la cual la diputada María Marta Padilla decidió votar con la oposición. Al respecto, el diputado de Liberación Nacional, Dani Vargas, le dijo a la prensa que, y cito, ella ya nos había manifestado antes que quería el resello porque su esposo había sido atendido 2 o 3 veces y que lo agradecía mucho. Según Vargas y otros diputados, Padilla ha sufrido muertes cercanas recientemente y el 911 le ha salvado la vida a su esposo en 2 ocasiones, por lo que Padilla dijo votar a favor del sistema de emergencias y no en contra del proyecto. Esa era su visión. Entonces, imagínense una diputada usando experiencias de la vida real para que otros costarricenses puedan quizá verse beneficiados como lo fue ella, lo cual se podría interpretar como empatía, ¿no? Pero eso no fue todo, porque encima de pegarle gritos a su compañera de partido, Pilar Cisneros, fue al curul del diputado del Frente Amplio, Jonathan Acuña, a reclamarle que ella estaba siendo excluida de discusiones de proyectos de ley y que se ha sentido insultada. No se puede imaginar uno por qué alguien no querría trabajar con un compañero o compañera de brete tan amigable, ¿verdad? Al punto que inclusive tomó a Jonathan del brazo y en buen español tico, lo mangoneó para que le aceptara un papel con todas las veces que ella se ha sentido excluida e insultada. A lo que todo el curul del Frente Amplio le tuvo que decir, de nuevo, en buen español tico coloquial, bájele 10. Tomando ese contexto en cuenta, acá un resumen del encontronazo en el plenario por el tema. Hoy quiero hablarle a los costarricenses sobre cómo se ve la democracia en este Parlamento. Es una cosa realmente vergonzosa, ofensiva. Y quiero contarles el cuento completo para que entiendan lo que está pasando en este Parlamento, que me da vergüenza. Como ciudadana y como diputada me da vergüenza. Hoy en la mañana, en la reunión de jefes de fracción, decidimos cuáles proyectos de ley se iban a discutir hoy en este Parlamento. En primer lugar, decir que aquí no hay ni una sola actitud antidemocrática y me parece una falta de respeto del tamaño de una catedral. En segundo lugar, lo que quiere el oficialismo y que quede absolutamente claro es enterrar el proyecto de ley para excluir de la regla fiscal al 911. Qué fácil es malinterpretar las palabras y qué fácil es poner en boca de uno lo que uno no ha dicho. Yo no sé, es una alusión un poco abstracta porque nunca se le mencionó a ella, ¿verdad? Entonces, sí termina desmantelando eso el debate, pero además el tono con el que habla la diputación de hace un momento, ese no es el tono correcto. Aquí nadie ha faltado a la palabra, aquí nadie está pegándole gritos a nadie, a excepción de
perdón, pero de usted que la estamos escuchando desde hace rato gritarle a sus propios compañeros. Ninguno de nosotros le está haciendo bullying ni está gritando. Después de que el video de la diputada llorando se hiciera viral y que todos los medios publicaran declaraciones de diputados diciendo cosas como estas. La diputada Guillén y yo al lado de la diputada María Marta y la encontramos llorando y nos acercamos a preguntarle si se sentía bien y lo que nos señaló es que estaba afectada por la situación. Pero eso es lo que sabemos. Efectivamente esto es inaceptable. Si aquí lo que hubo fue presiones de una forma irrespetuosa, más allá de la posición que tuviese la diputada, no es aceptable que a una persona se le trate mal. Lo mejor de todo es que a pesar de que en la asamblea habían decenas de testigos, era una sesión normal llena de gente, desde diputados hasta asesores y prensa, a pesar de que hay un registro de la diputada necesitando atención médica y a pesar de que hay declaraciones hechas a pocos momentos de que todo sucedió, nada más lo negó. Dijo que nada más no ocurrió. Vean, yo no me puedo referir a lo que no ocurrió. ¿Y por qué les digo esto? Yo no tuve absolutamente ningún enfrentamiento con la diputada María Marta Padilla. Tanto es así que cuando ella sale por detrás afectada, yo tenía media hora de estar en una reunión con los jefes de fracción y el presidente del Parlamento, don Rodrigo Arias. Así que yo no sé quién se inventó qué, pero ¿cómo me voy a referir a algo que nunca ocurrió? No, al chile, más Pilar, en serio, se dejó decir que ella no hizo eso, a pesar de que literalmente decenas de personas vieron todo lo que pasó y lo escucharon. ¡Qué gata! Ustedes saben tener la osadía de hacer eso. Eso es como volarse un alto y arrancarle la trompa de la nave de un tráfico y salir del carro y decirle, mae, ¿cómo se te ocurre manejar así? Ante esto, la diputada María Marta Padilla publicó este video donde dice que no, en efecto, lo que vieron decenas de personas sí sucedió y sí fue cierto. El hecho de discrepar no le da derecho a nadie, absolutamente a nadie, y menos a otra diputada compañera de fracción, a denigrar, gritar y dar un trato prepotente y grosero a ninguna persona. Eso es algo que no estoy dispuesta a permitir, porque estoy convencida de que por encima de todo debe prevalecer el respeto y que es con argumentos y no con grosería que se discuten las ideas. Qué fuerte todo. Y para terminar este cuento loquísimo, después de todo esto, Padilla volvió al plenario y votó en contra. En contra del resello del proyecto de ley. No quiero ni pensar qué habrá pasado detrás de puertas para que cambiara así de opinión. Pero bueno, nunca lo sabremos posiblemente. Sin embargo, los diputados lograron 44 votos para resellar el proyecto de ley que excluye el 911 de la regla fiscal este lunes. Con 44 votos a favor y 9 en contra, los diputados acordaron resellar el proyecto de ley que busca excluir de la regla fiscal al sistema de emergencia 911. La iniciativa había sido vetada a finales de septiembre por el presidente de la República. O sea, con todo y gritos, amenazas y la telenovela, el presidente tuvo que comerse el veto. En lo personal, me parece que siempre es muy fácil pensar que estos temas son muy banales, que deberían de serlo. Es un completo ridículo, falta de respeto, falta de seriedad y falta de profesionalismo tener el ego tan grande que cuando alguien no hace lo que uno quiere, uno pierde el control y le grita como un bebé. Pero cuando uno toma en cuenta el contexto de lo que está pasando y entiende todos los puntos de vista, se da cuenta de los aspectos más cotidianos y complicados de la política costarricense. Y además, como siempre, levanta preguntas como: ¿cómo puede una persona hacer algo, saber que hay testigos y aún así tener la voluntad de mentirle a todo el mundo en la cara? ¿Será necesario gritar o hablarle a las personas en un tono despectivo en el ámbito laboral? ¿Se puede considerar esto maltrato o violencia? ¿Existen todavía dinámicas de poder en el ámbito laboral costarricense? ¿Será que este tipo de cultura o anticultura laboral está normalizada y hasta qué punto? Dudo muchísimo que esta sea la primera vez que Pilar Cisneros hace esto. Tal vez sí, pero de fijo no es el primer brete. Por otro lado, un diputado o diputada debería excluir su experiencia personal de vida en sus votaciones para pegarse a los ideales y estrategias de su partido o no. ¿Qué está pasando en el Partido Progreso Social Democrático? ¿Será que algunos diputados se van a independizar en un futuro no muy lejano? ¿Será por eso que desde Casa Presidencial se está gestando desde hace meses otro partido que ellos mismos llaman ser rodriguista? ¿Qué piensan de la opinión del Fondo Monetario Internacional en contra de la propuesta de Chávez? ¿Qué haríamos sin una democracia que le permita a los diputados ignorar el veto del presidente? Dejen sus comentarios medidos y consecuentes. De paso, un par de puntos importantes. Este es el episodio 125 de Welcome to Chepe. 25 han sido de este gobierno. 100 episodios semanales del 2020 al 2022 fueron del gobierno
anterior. Nos encantaría recibir un cheque mensual de manos oscuras para que sus acusaciones al menos nos pagaran un Porsche o lo que sea, pero no pasa nada. Es una operación muy pequeña que apostó por un modelo de apoyo comunitario como otros medios a nivel internacional, por lo cual si no lo hacen, recuerden que Patreon es literalmente la mejor forma de apoyarnos. ¿Quieren seguir viendo estos análisis? Pueden poner su voto con $3 mensuales. Su apoyo significa poder seguir haciendo nuestro trabajo. Pero si no quieren hacerlo, no se preocupen, porque probablemente muy pronto vendrá Bienvenidos a Tiquicia, la versión presidencial de Welcome to Chepe, ya que el presidente ha estado intentando comprar casi 40 millones de colones en equipo para subirle el nivel a la producción de su contenido. Digo, no que los cortos dirigidos por Chávez no sean ya una obra de arte merecedora de un Oscar, pero parece que ahora le quieren meter poco más de $60,000 al estudio presidencial. Según Casa Presidencial, es que los equipos actuales están llegando a su vida útil y como ustedes saben que nos fascinan las listas, aquí lo que Casa Presidencial quiere comprar: una cámara de video, 2 cámaras digitales, una cámara fotográfica, pausa, una cámara de video, 2 digitales y una de fotografía. ¿Eso o significa que la producción de Casa Presidencial ahora va a venir a nosotros en 35 milímetros? ¿O el que está haciendo la lista no tiene idea de qué está pidiendo porque una cámara digital o es de video o es fotográfica o los dos? Pero bueno, sigamos. Un trípode, una maleta de luces portátiles, 3 microcomputadoras portátiles, 7 computadoras portátiles de diferentes capacidades. Pausa, de nuevo, 7 laptops. Necesitan 7 laptops. ¿Qué están renderizando? Avatar, maes. Seguimos. Un digitalizador de imágenes, 2 lentes EF, 2 baterías de litio, 4 discos duros, 6 lectores de tarjetas, 2 adaptadores de objetivos, 6 cables HDMI de diferentes longitudes, 10 fuentes de poder ininterrumpida, un equipo de seguridad informática. Solo les faltó una móvil. Ahora, ustedes pueden decir, ¿eso es todo? Y no, porque además del gasto de producción de propaganda interna, la presidencia está girando 44 millones al CINART para la creación de una campaña de publicidad y colocación de anuncios para el último trimestre del año. Por favor, CINART, trabajadores del CINART, no se maten. Que a ver, sobre lo que tenemos que decir es que nos parece un gasto adecuado del dinero medido y que en realidad es poco. Que están recortando cultura pero invirtiendo en esto. Sí, recortaron ayuda social a ancianos pero invirtieron en esto. Sí, pero para nosotros esto es un gasto medido, es apropiado y que ojalá nos llamen a nosotros para poner anuncios a 5 millones al anuncio. No más, pero en aras de ayudar al país fuera de vara, 38 millones es demasiado, o 40 o lo que sea. Si quieren ayuda, nos llaman y con mucho gusto le podemos bajar la compra como a 10 millones máximo. Cambiando de tema, una de las cosas más importantes de esta semana es que el país fue afectado por el huracán Julia. Este lunes la Comisión Nacional de Emergencias bajó los niveles de alerta. Por el momento solo el Pacífico Sur con alerta roja, la zona norte y el Pacífico Norte pasaron de alerta naranja a amarilla y el resto del país en alerta verde. La Cruz Roja reportó 825 personas evacuadas en todo el litoral pacífico, donde no hubo fallecimientos, pero sí daños en casas, puentes, calles, en el sector agropecuario y centros educativos. De hecho, el huracán afectó 234 centros educativos, la mayoría en la zona sur del país. Como causa de esto, Rodrigo Chávez presentó una ruta para enfrentar el estado de la infraestructura y evitar hasta donde se pueda el colapso de carreteras y accidentes en la época lluviosa del 2023. ¿Cuál es la ruta para hacer 2 cosas? Arreglar la infraestructura de este país para seguir evitando esas emergencias, tener que cerrar la 32, la 27, los hundimientos, las tragedias que hemos visto. Vamos a declarar una emergencia nacional por las afectaciones que ya hemos sufrido. Y vamos a declarar la Comisión Nacional de Emergencia, por supuesto, respetando la institucionalidad, porque van a decir, ustedes saben qué quiero decir con eso. La Comisión Nacional de Emergencia, como la parte institucional a cargo de esto, va a declarar una emergencia nacional y va a declarar una declaratoria de peligro inminente por el grave estado de nuestra infraestructura que pone en riesgo la vida de compatriotas. Así de fácil. También pasaron otras cosas, como que Chávez propuso el uso del polígrafo para ascender y para trabajar
dentro del OIJ y el ente policial y nada más dentro de la fuerza pública, y nada más eso me vuela la cabeza porque la ciencia dice que los polígrafos no son confiables. Entonces nada más sepan que eso es como un toque peligroso. También estamos en medio de una crisis de migración. Hay un montón de migrantes pasando por Costa Rica, venezolanos. Chávez también habló de este tema. Hay muchísimos otros temas que no pudimos abarcar porque esta semana estuvo llena de cosas. También está el tema de que se cerraron las escuelas por el receso lluvioso y todo este drama, que si le quieren dar seguimiento pues es importante, porque básicamente nos dimos cuenta que tal vez quitar las mascarillas no fue la mejor opción, y ahora este receso en todas las escuelas públicas y privadas, o en algunas privadas, pues no va a resultar de mucho porque el hospital de niños sigue colapsado. Entonces, nada más acordémonos de las declaraciones de la ministra de Salud, Jocelyn Chacón, en la asamblea, cuando estaba diciendo que estos números pues eran normales de cada año, y eso también levanta muchas preguntas e incógnitas. Entonces, por favor, manténganse informados fuera de este formato, lean siempre lo que puedan. Y nada, hacemos lo mejor para tratar de transmitir lo que nosotros consideramos más importante, pero eso no quiere decir que tengamos la capacidad de abarcar absolutamente todo. Con eso dicho, eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias a las personas que ya nos apoyan en Patreon. Ustedes hacen toda la diferencia. Por favor, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y a nuestros otros canales de YouTube. Síganos en todas nuestras redes sociales. Y más, si ya hacen eso, de verdad nos ayuda mucho que se suscriban a Patreon, porque es la forma de mantenernos vivos. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por ver. Chao.